Muy buenas tardes, ya casi noches. Iniciamos un nuevo Hangout de Vía 52 tras la experiencia con nuestro primer número centrado en el número en gasto en defensa que hicimos para Vía 52. Esta semana queremos empezar una nueva modalidad. Vamos a centrarnos en los temas que hemos venido tratando en el blog. Temas, como sabéis, un poco más centrados en la actualidad, alejados del monográfico que solemos hacer en Vía 52. Y en esta ocasión hemos hablado de educación con motivo de la huelga que tiene lugar mañana a nivel de todo el Estado y también de vivienda, un tema que nos preocupa tanto por el drama social que está causando como por la parte económica. Para hablar de ello contamos con dos de nuestros compañeros, con Laro García. Buenas tardes, Laro. Buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? Buenas. Y también con Álvaro García de Polavieja. Hola, Álvaro. Guillermo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Queremos hablar también con Jesús María Sánchez, que es el presidente de la CEAPA. Hola, buenas tardes. Hola, Jesús María. Y también contamos con Ana García, que es la portavoz del Sindicato de Estudiantes. Hola, Ana. Bueno, pues vamos a empezar hablando de ese tema con motivo de la huelga que tiene mañana. Laro es el compañero que ha estado hablando de ello en el blog. Y Laro, bueno, situarnos un poquito, imagino que la gente ya está al tanto de lo que ocurre mañana, pero vamos a conocer un poquito todos los detalles y que no se vea a esto. Laro, adelante. Pues sí, Guillermo, esta semana nos hemos ocupado especialmente del blog, estamos prestando atención. Mañana también seguiremos con el asunto, con esta huelga en la educación, en la comunidad educativa, que se presenta mañana, a la que además bueno, están invitados a participar tanto padres y madres como alumnos, estudiantes y todo el personal docente de los centros educativos de nuestro país en todos los niveles educativos, además. Entonces, esto es un hecho que no ha ocurrido en otras ocasiones, es una convocatoria conjunta y que tiene que ver sobre todo con esa ley orgánica para la mejora de la calidad de la educación, la LOMCE, que previsiblemente aprobará el Gobierno de España, enviada por el ministro de Educación, con José Ignacio Wert, el próximo viernes en el Consejo de Ministros, si todo va según lo previsto. Y una ley orgánica que durante todo el curso además ha sido muy rechazada, ha habido movilizaciones, ha habido protestas por todas las partes implicadas, todos los actores que intervienen en la educación de nuestro país y que también tiene mucho que ver esa convocatoria de huelga y esas manifestaciones que se celebrarán mañana en más de 50 ciudades con los recortes que se han vivido en el sistema educativo y con esos ajustes presupuestarios, y de esos temas es lo que queríamos hablar tanto con la portavoz nacional del Sindicato de Estudiantes, con Ana García, como con el presidente de la CEAPA, con Jesús María Sánchez. Yo creo que me voy a dirigir primero a Jesús María. Bueno, Jesús, buenas tardes de nuevo. Yo creo que la pregunta es obvia, igual la respuesta también, por desgracia. ¿Esperáis algún tipo de respuesta o de intención de contacto tras estas movilizaciones? ¿Creéis que el gobierno ya no quede su mano a torcer, pero que por lo menos vaya a haber algún tipo de acercamiento hacia vosotros? Pues no lo creemos. No lo creemos porque ha habido tiempo más que suficiente desde que se ha iniciado esta barbaridad. Nosotros en el mes de julio del año pasado fue la primera, estuvimos en el ministerio, se nos invitó junto a la otra confederación de padres y madres. Estuvimos hablando, nos dieron un documento y fue el único contacto que hemos tenido con el ministro desde entonces. Es decir, para la LOMCE, excepto el trámite que ha llevado en el Consejo Escolar del Estado, que también ha sido para marcar, ¿no?, el trámite en este órgano de participación por excelencia. Por lo tanto, no esperamos nada, no esperamos absolutamente ningún gesto ni nada por el estilo. Hace pocos fines de semana estuvimos encerrados los presidentes y miembros de la Junta Ejecutiva de CEAPA y no tuvimos ni una triste llamada del ministro, ¿no?, para preguntarnos, para hablar con nosotros. Es decir, la incomunicación es total y absoluta. Por lo tanto, no esperamos nada en este sentido. Laro, no te escuchamos bien, si puedes... A ver, ¿ahora? ¿Qué tal, bien? Ahora te escuchamos. Quería decir que, bueno, me gustaría hacer una pregunta a Jesús María. Estábamos hablando de ese rechazo por parte de la CEAPA. ¿Cuáles son, en su opinión, o en opinión de la CEAPA, los puntos más discutibles? Esas líneas rojas que creéis que la LOMCE salta
y que pone en peligro, al fin y al cabo, la educación pública en nuestro país. Bueno, es en su totalidad, es decir, es un anteproyecto que desde el preámbulo hasta la disposición final es para tirarle al cesto los papeles, es decir, todo sobrepasa las líneas rojas. Pero especialmente la poca, vamos a ver todos los itinerarios que establece, las reválidas que establece, la eliminación de la asignatura de Educación por la Ciudadanía, la imposición de una asignatura alternativa a la religión con el único fin de desviar alumnos para que cursen religión, es decir, la clara apuesta por la escuela concertada como en lugar de la escuela pública, financiar con dinero público centros educativos que segregan por sexo a los alumnos. Es decir, no hay nada que sirva, no hay nada que nosotros podamos ver que tiene algún tipo de beneficio, ¿no? En este sentido, es una ley con un claro marcado carácter ideológico, es segregadora, es decir, nos devuelve a tiempos de hace 40 años, es decir, es una contrarreforma, porque la reforma se hizo en 1970 y curiosamente un ministro franquista como era Villar Palasí acabó con las reválidas y este ministro las ha vuelto a poner. Entonces, bueno, en definitiva el anteproyecto nos sirve para mejorar la calidad del sistema educativo, desde luego que nos sirve, es decir, esto es un... Sí, bueno, Álvaro, no sé si querrías consultarle algo a Jesús por tu parte. Yo tengo una pequeña duda. Quería plantearte la cuestión de si mañana qué seguimiento esperáis que vais a tener, tanto dentro del colectivo de profesionales de la educación, como luego por parte de los propios ciudadanos, de lo que son los padres de los niños, que al final son las principales víctimas de estos cambios tan drásticos. Nosotros creemos que va a haber una alta participación. De hecho, en el mes de octubre, cuando convocamos junto al sindicato de estudiantes, ¿no?, que no dejan de ser nuestros hijos y nuestras hijas, en definitiva, las familias, estamos convencidos de que tenemos un poder de convocatoria importante y que por nosotros solos somos capaces de paralizar el sistema educativo. Se nos unen los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, se nos unen también el movimiento de renovación pedagógica, entonces, es decir, la plataforma estatal en defensa de la escuela pública en su totalidad, con lo cual el éxito está más que garantizado. Vista de alguna manera a nivel de sindicatos y tal, bueno, pues desconozco, ¿no? Yo creo que sí, que es importante y que también va a tener un seguimiento muy importante, pero claro, quien está claro que vamos a paralizar van a ser las familias y van a ser los estudiantes, pues con esa ausencia, ¿no?, con ese vaciado de las clases, como ya lo hicimos en octubre pasado. ¿Y tú tenéis esperanzas de que ese tipo de medidas y de presión social tenga algún impacto real en las medidas, vista la rigidez que están planteando en los cambios que quieren generar? Bueno, nosotros esperamos que esto remueva conciencia, nosotros esperamos que la sociedad en su conjunto vea es decir, cómo está el tema, ¿no? Y que, bueno, cuando hay este movimiento tan importante por parte de las familias, por parte de los sindicatos, por parte de los estudiantes, por parte de la comunidad educativa en general, porque no solamente, es decir, aquí ahora convocamos una serie de organizaciones, pero hay otras muchas organizaciones sociales, como puede ser la CRUE, como puede ser FEDADI, como puede ser muchas otras organizaciones que pertenecen a la comunidad educativa, que están en contra de este anteproyecto de ley. Es decir, este ministro, a pesar de ser el peor valorado por el CIS de los últimos, de toda la etapa democrática, lo único que ha sido capaz es de unir a toda la comunidad educativa en este sentido, ¿no? Es decir, todo el mundo estamos en contra de este anteproyecto, que, como decía anteriormente, es una aberración, es decir, es que no hay por dónde cogerlo, porque se ve claramente la mano de la Iglesia, se ve claramente la mano de las fuerzas más recalcitrantes de la derecha de este país. En definitiva, bueno, pues para nada, no tiene ningún motivo pedagógico, no hay ninguna cosa que pueda mejorar, ¿no? Nosotros ya fuimos también críticos en su momento con la LOE, es decir, tampoco la LOE era lo que nosotros queríamos, es decir,
creo recordar, en el año 2006 se promulga la ley, en 2008, en una reunión de presidencias de CEAPA en Tenerife, elaboramos un documento con una serie de propuestas que hacíamos para mejorar, ¿no?, al anterior gobierno. Es decir, en ese sentido, yo creo que estamos ahí un poco, porque muchas veces se nos dice, ¿no?, que nosotros habíamos apoyado la LOE, cosa que no es cierta, es decir, nosotros la hemos criticado y como digo, y ahí están las hemerotecas y los documentos para poderlo ver. Entonces nosotros, ¿qué queremos? Queremos que por parte del Ministerio, cómo se debería de haber hecho esto o cómo se puede retomar. Y la única forma es reuniendo a toda la comunidad educativa, haciendo un análisis sosegado y tranquilo de cuál es la situación actual en el sistema educativo y a partir de ahí empezar a trabajar, es decir, y aportar. Y hacer una ley que dure en el tiempo, porque es que en la educación todas las leyes que se han venido haciendo en esta etapa democrática, todas han sido leyes revanchistas, es decir, a partir de la LOCSE hemos visto cómo se intentó cambiar con la LOCE, llegó el gobierno de turno, la cambió por la LOE, habrá llegado y la ha cambiado otra vez va a intentar. Tenemos ahí un problemilla. Ahora se escuchó. Disculpad. Quería agradecer a Jesús su presencia porque sé que anda un poquito corto de tiempo, que le estábamos robando un poco de tiempo. Entonces, Jesús, nada, muchas gracias por estar con nosotros y te despedimos ya. Y estaremos encantados de volver a hablar contigo siempre que podamos. Parece que hemos perdido a Jesús. Ahí queda el saludo. Queríamos hablar ahora con Ana García, la presidenta de la Confederación Española de la portavoz nacional del Sindicato de Estudiantes. Hola, Ana, ¿me escuchas? No sé si la oímos bien. No. Tenemos ahí un poquito. Hola, Ana, igual tienes el micrófono cerrado, que nos ocurre a veces. No te oímos, Ana. Mira a ver si... Si te parece bien, mientras lo soluciona Ana, podemos ir comentando las palabras de Jesús. Hablaba de una reforma ideológica, que es lo que muchos profesionales, no solamente los padres y los estudiantes, hablan de esta ley que ha planteado el ministro Wert. Una ley que además ha tenido serias dificultades. Sin ir más lejos, un dictamen del Consejo de Estado no vinculante, eso sí, es simplemente un órgano consultivo del Gobierno de España, pero ese dictamen hablaba de algunos problemas. Quizá los puntos más discutibles de esta ley para la mejora de la educación en España, entre ellos la retirada de la llamada asignatura de ciudadanía, también el intento de controlar, quizá, de invadir competencias de las comunidades autónomas en lo relacionado con el idioma, con el segundo idioma, el español, el euskera, el gallego, etcétera, y algunos otros puntos. También la religión, comentaba en su momento Jesús María, y la segregación por sexo, esa ayuda a esa concertación con centros que separan por sexo niños y niñas, y que alguna sentencia del Tribunal Supremo incluso llega a descalificar. Entonces, estamos hablando de una ley que entra muy poco en lo que tiene que ver con el sistema educativo y sí en muchos aspectos que tienen más que ver con la moral, quizá, ¿no? No sé si Ana ya nos escucha y nos puede contar algo. Seguimos sin escucharte, Ana. No te oímos. ¿Has probado? Tenemos en la parte de arriba, puedes ver el botón del micrófono. No sé si podrás verle. Si aparece como rojo, tienes que marcarle. No está en rojo. Pues puede ser algún problema con la conexión, quizá. Igual es que tiene que ir a audio a activar la entrada de sonido. Antes lo hemos escuchado. Ana, si te parece, si quieres probar sal del Hangout, vuelve a entrar, ¿vale? Igual que lo has hecho antes, y vamos a ver si recuperas así el sonido, ¿te parece? Perfecto, pues te esperamos ahora. Bueno, pese a los problemas técnicos, pues en la línea de lo que comentaba Laro, yo personalmente creo que lo que está demostrando la LOMCE es que lo que se nos había vendido como necesidad es decir,
el gobierno hasta ahora había ignorado completamente su programa electoral por necesidad, supuestamente, ¿no? Porque necesitaba. Yo creo que la LOMCE demuestra que detrás de esto hay ideología pura y dura. Es decir, como nos contaba Jesús, hay un montón de asuntos que, francamente, no lo mires como lo mires, no le ves la parte formal, porque, por ejemplo, con la cantidad de abandono escolar que tiene España con respecto a Europa, no tiene mucho sentido que incluyan esas pruebas de nivel después de la ESO, después de bachiller, que lo único que van a hacer va a ser filtrar, ¿no? Más estudiantes. No sé qué os parece a vosotros en ese tema. Pues sí, si ya tenemos, si no tenemos suficientes problemas con el paro juvenil, con la situación del mercado laboral en España, si además muchos estudiantes se ven expulsados del sistema educativo por distintas barreras, por distintos dificultades al fin y al cabo, no estamos hablando de que se apruebe a todo el mundo, no estamos hablando ni mucho menos de eso, lo que estamos hablando es de que se trate de integrar, que existan los recursos suficientes y de que al fin y al cabo cada uno tiene unas necesidades también económicas que influyen al fin y al cabo en nuestros estudios y quizá esto lo dificulta mucho. Esta ley todavía pone más impedimentos. Volvemos a contar con Ana con nosotros. Ana, a ver si te podemos ir ahora. No logramos escucharte. No logramos escucharte. Pues una pena, nos vamos a quedar sin oír a Ana García, que precisamente hoy publicábamos una entrevista con ella, que la había realizado Laro. Pues nada, Ana, lamentamos no poder hablar contigo. Intentaremos para otra ocasión que hablemos de educación. Te llamaremos a ver si podemos dejarlo resuelto para que no haya problemas. Lo dicho, oye, muchas gracias. Si te quieres quedar a escucharnos, estás invitada. Si tienes más cosas que hacer, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir con nuestra tertulia. Vamos a hablar, Laro, Álvaro, este tema, el tema de la huelga educativa, da para mucho. Nos gustaría hablarlo con Ana. No sé si queréis apuntar algo más. Yo querría haberle preguntado a Ana y no sé qué día tenéis vosotros. Mañana tenemos una huelga general en todo el sistema educativo. Como comentaba Laro, es la primera vez que llega a un espectro tan grande del sistema. ¿Creéis que cuando el viernes se apruebe, porque es lo más probable que se apruebe el 11, creéis que el camino que deben seguir deba ser nuevas movilizaciones, nuevas huelgas, una huelga de mayor duración? ¿Creéis que esto puede servir para contrarrestar o para hacer piña contra la propuesta del gobierno y del ministerio? Yo, si os parece, voy a actuar un poco como portavoz de Ana, ya que yo hablé con ella y he podido escucharla, aunque fuera por teléfono. Publicamos hoy mismo, esta misma mañana, una entrevista con Ana, donde cuenta un poco la versión del sindicato de estudiantes. Ellos lo que me decía Ana es que puede que esto, tal y como el talante que ha demostrado hasta ahora el ministro y el gobierno, no sirva a esta huelga, pero sí que plantean seguir movilizándose, seguir teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con pues han hecho clases en la calle, han hecho encierros en colegios. El tema está en sacar el conflicto, en este caso, en que la sociedad conozca los problemas a los que se enfrenta el sistema educativo, al que se enfrentan los docentes, a los que se enfrentan los estudiantes, y que sea, pues al fin y al cabo, un problema global, porque nos afecta a todos. Lo que se recorte en educación ahora lo vamos a notar todos en un futuro muy cercano, y quizás sea eso, la movilización continua, lo que puede hacer que se rectifique finalmente. Parece complicado ahora mismo. A mí, por mi parte, me gustaría hacer un pequeño apunte en algo que se ha señalado antes al principio. A mí me parece que el tema de la educación es demasiado serio como para andar dando bandazos, ¿no? Decíamos que en los últimos 30 años de democracia se ha estado cambiando de sistema casi cada legislatura o en función de quién estuviera en el gobierno, y creo que esto es una buena oportunidad para que la gente demuestre que sabemos que esto es un tema que no se puede tocar, es decir, que tiene que haber unas prioridades básicas, fundamentales, y una manera de gestionarlo honesta y profesional, y que eso exige unos mínimos que no podemos negociar. En ese sentido, creo que es lo más positivo que puede tener esta movilización social de tanto alcance. Veo que hemos recuperado a Jesús. Jesús, no sé si nos escuchas.
Hola Jesús, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí os escucho. Hola, ya te habíamos despedido, pensábamos que tenías... No sé qué había pasado, se cortó y ahora bueno, Vale, he ¿tienes podido... tiempo para estar con nosotros? ¿Tienes que marchar? Sí, sí, un poco así. Vale, pues precisamente lo que acaba de comentar Álvaro en el tema que tú también lo has mencionado, el tema de las consecuentes y eternas leyes para renovar el sistema educativo, a vosotros como padres y bueno como responsables de la CIAPA, pues ¿qué opinión os merece este continuo cambio, esta continua trastoque de la legislación en educación, por diversos partidos, siempre con ese fondo ideológico? ¿Cómo lo vivís como padres? ¿Cómo sentís que afecta a la educación de vuestros hijos? Bueno, pues con mucha inquietud porque los maestros, los profesores, el profesorado se encuentran ante una tesitura que no es agradable, no es decir, se están cambiando las normas, ahora cambiamos esto, no sé qué, hay es decir, un cambio normativo importante y un desarrollo curricular muy complicado y en ese sentido, pues mal. Nosotros que nos gustaría que hubiese una ley consensuada por todos, ya que el pacto parece ser que ha sido imposible, y nosotros de alguna manera también pedíamos ese pacto por la educación, pero claro, hay que tener en cuenta que si para poderse dar un pacto, en principio la escuela pública tiene que estar blindada, es decir, no podemos enfrentarnos otra vez como cuando la LODE, que fue en definitiva no fue una buena ley, pero claro, fue quien abrió la posibilidad a los conciertos educativos y de alguna manera se ha visto perjudicada la escuela pública, ¿no? Por eso, por esa falta de blindaje, por esa falta de... Porque la escuela pública tiene que ser es decir, la escuela de todos, la escuela de todas, es la escuela donde pueden ir todos, pero claro, aquí se han confundido los términos y ahora parece ser que nosotros somos subsidiarios de la concertada, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, que haya una estabilidad normativa y que no se utilice la ley de educación como algo revanchista, ¿no? Es decir, porque está claro, es decir, esta ley tiene las horas contadas, es decir, si sale adelante, en el momento que cambie el gobierno, esta ley desaparece. Pero claro, esta ley habrá hecho mucho daño. De hecho, una de las exigencias de los temas que habían enviado a la Troika en materia de inversión, estaban hablando de quitar un punto del Producto Interior Bruto en educación. Estamos hablando de 10.000 millones de euros, es decir, una cantidad de dinero importante hasta 2015, ¿no? Progresivamente, pero que cuando llegue 2015, si esto sigue así, pues imaginaros, 10.000 millones en educación son muchísimos millones, ¿no? Es decir, y ese daño va a ser muy difícil. Entonces, si esto no se subsana rápidamente, si esto no tiene otra viabilidad, nos vamos a encontrar con una generación perdida. Es decir, esto es un tema que no se va a ver el efecto ya mismo, pero a futuro va a ser muy, muy complicado, va a ser un tema que tiene de una gran preocupación para las familias y para la sociedad en general. Creo que hemos recuperado a Ana, veo que tiene... Sí. Hola Ana. Muy buenas tardes. Al final. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Perfecto. Ya que hemos estado hablando sin ti, por desgracia, y no sé si quieres añadir algo, pues precisamente en la línea de lo que comentaba Jesús ahora, el tema de estos continuos cambios en la legalidad, bueno, ¿cómo os afecta a vosotros como estudiantes y cómo podéis responder ante ello? ¿Qué opción nos queda? No sé lo que nos puedas contar. Pues hombre, nosotros desde el Sindicato de Estudiantes siempre hemos defendido que todo lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? En lo que se refiere a educación, ha sido un logro tremendo, ¿no? Un logro que ha costado de la lucha y del esfuerzo de nuestros padres, de nuestros abuelos en las calles hasta que hemos llegado a este punto. Está claro que hay muchísimas cosas por mejorar, que deberíamos seguir ese camino y lamentablemente lo que plantea el Partido Popular es un camino en sentido contrario, ¿no? Un camino inverso, una vuelta a las cavernas, ¿no? Una vuelta a los años 50, a la educación pública en los años 50. Nosotros tenemos muy claro cuáles serían las líneas centrales que vertebrarían un plan para precisamente garantizar la calidad de la enseñanza pública y que ésta fuera un derecho para todos. Y eso pasa únicamente porque la educación pública sea el destino de los recursos económicos necesarios para crear las condiciones que garanticen precisamente esa calidad en la enseñanza, ¿no? Lo que pretende el ministro Wert es
convencernos de que sin invertir, no solo sin invertir dinero, sino recortando dinero, conseguirá eso cuando es algo completamente absurdo, ¿no? Nosotros no podemos pensar que poniendo esas pruebas, ¿no? Esos itinerarios segregadores o esas reválidas franquistas se va a conseguir una mejora de la enseñanza, sino todo lo contrario. Se va a conseguir poner barreras artificiales que lo que van a hacer va a ser echar a miles y miles de jóvenes del sistema educativo de forma prematura y abocarlos al paro, ¿no? A una baja cualificación que solo nos pueda llevar a trabajos de puestos, o sea, a puestos de trabajo de lo que, bueno, comúnmente se llama el trabajo basura. Ese dinero, el objetivo del gobierno es quitarlo de la educación, no solo de la educación, también de la sanidad y también de otros servicios públicos, para entregarlo a manos llenas, como ya ha venido haciendo, a los banqueros, a los grandes empresarios de este país y al fin y al cabo a la gente que tiene unos intereses muy concretos y son los que defiende el Partido Popular. Por eso nosotros pensamos que tenemos que oponernos con toda nuestra fuerza y que por eso también la lucha por una mejora en la calidad de la enseñanza pasa por la lucha porque los recursos económicos se destinen precisamente a sostener las necesidades básicas de la sociedad y la educación obviamente es uno de ellos. Nos preguntan Ana desde Twitter, que recuerdo, por cierto, que con el hashtag Vía52 Hangout podéis comentarnos o preguntar lo que queráis. Nos pregunta Beatriz Grijuela si, ya que el Pacto Nacional Educativo parece imposible, ¿creéis que la colaboración entre las comunidades autónomas sí que podría mejorar? Te pregunto primero a ti, Ana, ¿te parece que la colaboración en el sistema educativo a nivel de comunidad autónoma podría tener una mejora? Hombre, pues toda la colaboración posible es deseable, ¿no? Pero lamentablemente, como ya hemos podido ver, en algunas comunidades autónomas el Partido Popular gobierna y ha venido haciendo experimentos ya de lo que pretende hacer a nivel estatal. La Comunidad de Madrid es una de ellas, el País Valenciano es otro, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la clave para poder hacer frente a esta reforma, llevarla hacia atrás, ¿no? Impedir que se lleve a término y conseguir una reforma educativa en beneficio de la mayoría de la sociedad, es decir, en beneficio de los hijos de los trabajadores y de los trabajadores, pasa únicamente por la lucha en la calle, ¿no? Por eso también sabéis, ya lo habéis comentado antes, que mañana tenemos por delante una jornada histórica en ese sentido, en el que padres, estudiantes y profesores saldremos a la calle. Pensamos que es un paso muy importante, pero también comentaba antes Laro, creo que era, ¿no?, que habíamos hablado, es un paso necesario, pero desde luego no el último, ¿no? Tenemos que mantener una lucha sostenida hasta que precisamente la voz de la mayoría, que esa es la clave de la cuestión para nosotros, ¿no?, la voz de la mayoría de la sociedad se haga realmente escuchar con la retirada de esta reforma y la devolución de todo el dinero que nos han robado a la educación pública, la readmisión de los profesores despedidos y todas las consecuencias lamentables que hemos venido sufriendo hasta ahora. En la misma línea, Jesús, y ya vamos acabando con esta primera parte de educación. Te quería hacer la misma pregunta para responder a nuestra compañera Beatriz Grijuela. El Pacto Nacional imposible, colaboración entre comunidades autónomas es posible, es deseable. ¿Cómo lo ves desde la red? Serían deseables ambas cosas. Es muy difícil, pero se puede hacer. Es decir, aquí está claro que todo el mundo tenemos que hacer lo posible porque esto suceda. Pero claro, ya como he dicho anteriormente, es decir, la escuela pública no puede seguir siendo la gran perdedora. Lo que decía Ana es cierto, es decir, hay comunidades autónomas como Valencia, Madrid, que es el laboratorio de experimentos del Ministerio de Educación, y que este anteproyecto de ley, si ve la luz, va a venir un poco a darle legalidad, ¿no?, a todo lo que se está haciendo en estas comunidades hasta ahora, porque se está actuando un poco al margen de la LOE. Nosotros sería deseable, como decía anteriormente, un acercamiento, es decir, sentarnos, ver las cosas, hablar tranquilamente y poner encima de la mesa todo aquello que nosotros creemos que es mejorable y que hay muchas cosas para mejorar. Y es que además este anteproyecto de ley no cuenta ya no solo con la comunidad educativa, es que ya no cuenta ni con el resto de gobiernos autónomos pertenecientes al Partido Popular. Hay muchos gobiernos, hay muchas comunidades autónomas que están en contra de este anteproyecto por múltiples motivos, ¿no?, y sobre todo lo económico.
La memoria económica es ya, vamos, el no va más. Es decir, no se sabe muy bien de dónde piensan sacar el dinero, porque hay comunidades autónomas que tienen una dispersión geográfica terrible y que es imposible. Es decir, lo que quieren hacer solamente en Castilla y León, quiero recordar, se necesitan más de 52 millones de euros para ponerse a funcionar. Esto es imposible. Es decir, en estos momentos, en esta comunidad y en otras, es imposible, es decir, económicamente esto es inviable. De hecho, en la última sectorial que han tenido, en la reunión del Ministerio con los distintos consejeros de educación de las distintas comunidades autónomas, ha habido sus más y sus menos en este sentido. Es decir, es que es algo que es inviable, ya desde el punto de vista económico, pero desde cualquier otro punto de vista, desde el punto de vista constitucional, vulnera derechos constitucionales de las comunidades autónomas, quiere terminar con la inmersión lingüística, quiere terminar con la participación de las familias en los centros educativos. Es decir, hay una cantidad de temas que es que, bueno, pues uno se tiene que hacer la reflexión, ¿no?, de la sociedad en su conjunto y ver que esto es una barbaridad. O sea, que es que esto no tiene vuelta de hoja, que esto es imposible. Por lo tanto, nosotros ya le hemos pedido al ministro que dimita, varias veces hemos pedido su dimisión, la volvemos a pedir, es decir, que se retome el asunto, que se readmitan al profesorado, que se vuelva a reinvertir todo el dinero que se estaba reinvirtiendo en educación y que se termine con esto. Es que además este ministro tiene un problema de comprensión lectora importante, porque es que, vamos, el varapalo que le da el Consejo de Estado en el informe que hace del anteproyecto es terrible, y están diciendo que ese informe poco menos que le legitima para seguir adelante. Pero por favor, si es que no hay nada más que leerle. Y además, teniendo en cuenta también que esto es importante, que CEAPA entregó 2 documentos y esos 2 documentos no les ha conocido el Consejo de Estado, porque nosotros estuvimos en el Consejo de Estado revisando la documentación, hicimos una carta, etcétera, etcétera, y no encontramos ningún documento de CEAPA. Nosotros hicimos uno de un análisis del sistema y además hicimos otro con 40 propuestas que le hicimos al Ministerio para este asunto. Y ninguno de estos documentos aparece en el informe del Consejo de Estado. Es decir, se les ha ocultado parte de la información de muchas organizaciones que lo hemos hecho. Yo no sé si hay alguien más que esté en la misma tesitura, pero a nosotros, a CEAPA, esto le ha ocurrido. A mí, si os parece, me gustaría hacer una última pregunta. En este caso, Ana, estamos hablando mucho de la LOMCE, de la Ley para la Mejora de la Educación, de la calidad de la educación, pero esta convocatoria de huelga, estas movilizaciones que estáis llevando a cabo, que estáis planteando esta semana, tienen que ver también con los recortes, ¿no?, con ese ajuste presupuestario. Me gustaría conocer de tu parte, como estudiante, como bueno, pues al fin y al cabo usuaria del sistema educativo, en qué estáis notando esos recortes, cómo se notan esos ajustes y qué problemas os encontráis en el día a día. Bueno, pues la verdad es que, como bien dices, los recortes antes de que esta reforma se aplique ya se están notando de una forma muy palpable en todas las etapas educativas, ¿no? Yo te puedo hablar de la falta de profesores en las enseñanzas medias, cómo las suplencias tardan 20, 30 días o incluso más en ser cubiertas, cómo los propios centros, sus condiciones de infraestructura están en muchos casos en condiciones lamentables, que hasta se caen trozos, ¿no?, en muchas ocasiones. Pero no solo es eso, ¿no? Nos encontramos con aulas completamente masificadas, ¿no?, fruto de la falta de profesorado, alumnos que tienen que estar en clases de más de 30, incluso de 40 alumnos en clases de bachillerato. Nos encontramos también con listas interminables, y este último año ha sido especialmente sangrante en ese sentido en la formación profesional, ¿no? Este año han sido, según los datos de los sindicatos de profesorado, 80.000 no admitidos a nivel estatal, y esa lista obviamente no refleja toda la gente que ya, por la propia dificultad de conseguir una plaza, ni siquiera lo intenta, ¿no?, con lo cual una cifra muy superior. Pero también hemos podido ver esos recortes en la universidad, donde en el último año hemos visto un aumento de las tasas universitarias de hasta el 66%, que han conseguido que hayan sido muchos los jóvenes que hayan tenido que interrumpir sus estudios, abandonarlos directamente por la imposibilidad de pagarlos, o en muchas ocasiones, bueno, pues verse privados de ni siquiera poder empezar una carrera, ¿no? Y luego también, el otro día te comentaba, ¿no?, la educación infantil también es uno de los ejemplos que muestran cómo los recortes afectan a las familias trabajadoras. Salía la semana pasada una noticia
de que en la Comunidad de Madrid habían sido más de 20.000 los niños que habían dejado de asistir a las escuelas infantiles porque sus padres no podían directamente afrontar el gasto que este año se había impuesto, bueno, pues una subida tremenda, ¿no? Como podemos ver, en todas las etapas educativas, pues se ven afectados de una forma salvaje, de una forma tremenda. Y esto es antes de que se haya puesto en marcha, de que se haya aplicado la LOMCE, que la LOMCE al fin y al cabo lo que hace es plantear que esos recortes sean permanentes, que esos recortes se repitan, se legalicen y se lleven a cabo año tras año, ¿no? Con lo cual, si la situación que tenemos ahora es tan dramática ya para muchas familias de trabajadores, para muchos hijos de trabajadores, nos podemos imaginar en qué línea se va a desarrollar la situación si esta reforma se lleva a término. Pues muchas gracias, Ana, muchas gracias, Jesús María, por estar con nosotros. Nos despedimos ya de este primer bloque centrado en la huelga de mañana. Os agradecemos a los dos vuestra presencia, mucha suerte mañana, esperemos que se cumpla ese éxito de convocatoria que anunciáis y, bueno, confiemos en que podáis seguir adelante. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Ana, y hasta la próxima ocasión. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a pasar a hablar ahora de otro de los temas que hemos tratado en el blog esta semana, el tema de la vivienda. Como creo que no sorprende a nadie ni desvelamos nada nuevo, la burbuja inmobiliaria nos ha llevado hasta donde estamos, además de muchos otros factores. Esa crisis en el sector inmobiliario nos afecta a nosotros, nos ha afectado a todos los niveles de la economía y nos encontramos ahora en una situación muy particular, tanto para aquellos que tienen que pagar una hipoteca como incluso aquellos que querrían independizarse, buscar una nueva vivienda y o bien no lo tienen a su alcance o pues no pueden acceder a ello por las nuevas trabas al alquiler, etcétera. Álvaro García de Polavieja ha sido el que esta semana ha escrito sobre ello en el blog y bueno, me gustaría que hiciese, nos contase un poquito, nos situase un poco sobre cómo se encuentra este tema. Bueno, pues habrá que lo has descrito muy bien. En ese sentido, la perspectiva general es esa, de depresión, de caos, de malas perspectivas de futuro. Y esto es tanto más grave cuando hablamos de algo tan importante para cualquier persona, ser humano, como es tener un lugar donde vivir de una manera digna. Entonces, bueno, pues comento un poco los datos que hemos presentado en el blog esta semana y creo que ilustran muy bien pues cómo está el asunto ahora mismo. Estamos hablando pues de una caída de la concesión de créditos en los últimos 3 años del 30%, de la compra de viviendas del mismo, las medidas para fomento de alquiler y demás y regularización del mercado están o no existen, las que existían se han quitado y desde luego no parece que vaya a haber una reforma legislativa que sitúe el asunto a la altura que merece. Y bueno, yo creo que pasa un poco como hemos hablado en educación, que se trata de un tema fundamental para todos los ciudadanos y vuelvo a plantear el mismo problema o la misma cuestión que plantear en otro caso, es decir, en 2 temas tan fundamentales y que además eso, que creo que retrata muy bien la realidad de España ahora mismo. En 2 temas tan fundamentales como pueden ser la vivienda o la educación, asistimos a un continuo toma y daca de soluciones, unas arribistas, otras pues diría que un poco iluminadas para salvar un momento, parches, etcétera. Pues quiero decir que en última instancia lo que veo es mucho caos y que de momento no hay manera, la gente normal de la calle, de que nos enteremos de hacia dónde va esto y en qué momento vamos a poder tener realmente ese acceso digno a la vivienda que se marca en el artículo 47 de nuestra Constitución. De hecho, es que hemos hablado del alquiler. Una de las grandes medidas, por lo menos para los jóvenes del anterior gobierno, fue aquella renta de emancipación, aquella ayuda al alquiler que el actual gobierno pues ha cortado de degüello, ¿no? Nos hemos quedado sin ella. Muchos jóvenes se animaron a independizarse, nos animamos a independizarnos gracias a la ayuda que suponía esa prestación y ahora estamos sin ellas. Es decir, como lo que comentaba Álvaro, ese toma y daca de medidas, pues a veces populistas, a veces que funcionan y que se recortan en función de los intereses de cada uno, pues yo creo que nos ha llevado a esta situación en la que de repente pues nos encontramos con una posible buena noticia, como puede ser hace unos años esa ayuda al alquiler,
y de repente nos la cortan. No sé si a vosotros os ha llegado a afectar esto. A mí sí, a mí me ha afectado. Y Ya somos tres. ya somos tres, ¿verdad? Y como nosotros, yo creo que mucha gente que nos encontramos en esa situación. Y es que yo creo que lo que están consiguiendo de esta forma, bueno, lo que se ha conseguido, no hablo solo del PP, hablo también del PSOE, de esta sucesión del bipartidismo, es que, bueno, pues ya no podemos confiar en nada, porque nos animamos porque llega una medida, hablo, por ejemplo, pues igual nos vamos un poco, pero pongo de ejemplo el famoso cheque bebé. Nos animamos algo porque el gobierno nos echa una mano, llega un nuevo gobierno, nos lo corta y nos encontramos, bueno, pues con una mano delante y una mano detrás. No sé cómo lo veis. Sí, a ver, igual hablar de casos concretos o de casos personales no es lo más adecuado, pero bueno, sirve igual como anécdota y para ilustrar un poco lo que estamos. Muchas veces, hasta hace muy poco, hasta que la crisis estalló y que esto se ha convertido un poco en sálvese quien pueda, la vivienda era una de las preocupaciones. En todas las encuestas del CIS aparecía como una de las mayores preocupaciones de los españoles el acceso a la vivienda, el poder alquilar, el tener una posibilidad de que los jóvenes salgan de casa antes de que tengamos pues 35, 40 años. En mi caso yo llevo viviendo solo desde los 18, desde que salí a estudiar. Tengo 28, o sea que llevo 10 años alquilando pisos, tengo experiencia al respecto. Hablabas de la ayuda a la vivienda, esa renta básica de emancipación que se planteó en su momento y que era de gran ayuda. Estaba en algunas comunidades autónomas, era prácticamente imposible cobrarla. En mi caso, yo vivía en Cantabria y sí he podido cobrarla. Sin embargo, un problema hace cosa de 3 meses, 4 meses, me hizo tener que visitar de nuevo esa oficina de la vivienda que había instalado el gobierno, en este caso anterior, no el actual, y la oficina de la vivienda estaba cerrada. Es decir, es la imagen que transmite al fin y al cabo la administración. La oficina de la vivienda, en donde se tramitaban las ayudas, en donde te buscabas un poco la vida también y había posibilidades de alquiler un poco, pues al fin y al cabo, legal, con todas las condiciones adecuadas para que luego puedas declararlo a Hacienda y cumplas todos los requisitos, pues esa oficina estaba cerrada y los funcionarios que ahí estaban, cuando yo la visité, estaban recogiendo sus cosas en cajas, iban a otro sitio, no sabían todavía dónde, me derivaron a otra administración, en este caso otra consejería autonómica, en una consejería en la que cuando llegué me dijeron que no sabían que se ocupaban de eso, es decir, que la coordinación brillaba por su ausencia. Pues es un poco lo que está pasando. Es cierto que hay muchos problemas, es cierto que la crisis está arrasando con muchos sectores, pero bueno, esto desde luego se está ya institucionalizando, o sea, prácticamente siempre hablan de ayuda a los emprendedores, bueno, las ayudas a los alquileres también es una de las constantes porque suena, se oye, pero luego mucha gente prefiere tener los pisos vacíos. Álvaro lo contaba esta semana pasada en el blog, que hay tantos pisos vacíos o más casi que gente que necesita vivienda, con lo cual no se entiende, eso es una mala gestión y empiezan a surgir algunas iniciativas quizá populistas. Hemos conocido, por ejemplo, el caso de Andalucía en primer lugar, se ha sumado Canarias, también pretende hacer algo en este sentido Cataluña, con esas viviendas de muchos bancos, de muchas entidades financieras que al final han tenido que embargar, que han desahuciado a sus habitantes. Bueno, al fin y al cabo también a las entidades financieras no sé si les compensa tener un piso vacío o funcionar como agentes inmobiliarios. Quizá por ahí podría estar un poco la solución, no sé qué pensáis. Yo creo que... Bueno, ¿queréis hablar, Guillermo? Yo no, solo adelante. apuntar 2 datos al respecto que creo que son muy ilustrativos de cómo está la cosa. Por un lado, pues que desde 2007 se han producido, haciendo alusión a la cifra de casas vacías que hay, se han producido 400.000 desahucios y estamos hablando de que ahora mismo hay no está exacto la cifra, pero hay entre 700.000 y 1 millón de viviendas vacías, con lo cual cada desahuciado podría tener cada uno 2 casas, si hacemos la media así tiro rápido. Y luego otro dato que me llama mucho la atención hoy, informándome un poco, que es que por lo visto todavía el descenso del precio de la vivienda, que desde 2007, que ha sido el punto álgido de la vivienda, es en torno al 30%, pues esa disminución todavía no es la mitad de lo que se infló el precio de la vivienda durante toda la década de principio del siglo con el auge de la burbuja inmobiliaria, con lo cual estamos en un momento de punto muerto en el que digamos que la naturaleza no sigue su curso, porque de alguna manera la economía, la oferta-demanda, al final la ley más básica es esa, y vemos que aunque esa ley ahora mismo está diciendo que el precio tendría que caer en picado y rápidamente además,
vemos que no está ocurriendo. Es decir, interviene una serie de agentes, hay una turbiedad, una opacidad dentro de este sector que no nos permite conocer bien quién está controlando nuestras posibilidades de tener acceso a eso, a una vivienda digna. De hecho, es que yo creo precisamente a lo que te referías, Álvaro, de ese bloqueo. Nos encontramos en una situación en la que hay millones de viviendas vacías, en la que empieza a haber cientos de miles de personas que se quedan en la calle por no tener casa, pero a los que no se les ofrece una alternativa, no se les ofrece un alquiler social con todas esas viviendas vacías, que sería bien fácil y bien sencillo y que seguramente podría aliviar el enorme stock de vivienda que tienen los bancos, que ya son la principal inmobiliaria de todo el Estado. Y sin embargo nos ofrece esa alternativa. Intentamos siempre se mira a Europa, siempre se quiere mirar a Europa como ese objetivo a alcanzar. En Europa, como sabéis, el alquiler es siempre primordial. La propiedad de una vivienda es algo secundario. Pues nos encontramos en esta situación. La gente ya es consciente de que aquello, yo creo que lo escribió un artículo de Isaac Rosa que se titulaba "Yo era un tonto con alquiler y tú listo con hipoteca", que ilustra muy bien la situación y que nos ha llevado a este punto. La gente yo creo que ya ha despertado, ha visto que el poseer una vivienda el precio de hipotecar tu vida no compensa, pero en cambio lo normal sería que se hubiesen decidido alquilar, ¿no? Pero nos encontramos con todas estas trabas. Se acaban las ayudas, ya no hablemos de los que no tienen una edad, los que no entran en ese abanico de jóvenes, y no se ofrece un alquiler social, tampoco baja en exceso el precio del alquiler, y nos encontramos con un bloqueo total. El que quiere alquilar no puede, y el que se queda fuera de casa no tiene dónde ir. Es que estamos quizá ante uno de los problemas que ha generado la situación en la que nos encontramos, ¿no? Esa burbuja inmobiliaria, ese negocio que han querido hacer prácticamente cada español con su casa, con la casa de verano, con la casa que se podía permitir. Si tenía una hipoteca y podía tener dos, pues dos. No vamos a caer en el hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cada cual que haga su autocrítica y verá en dónde se encuentra. Lo que sí que es verdad es que hablábamos antes de la ayuda a la vivienda, tiene que ver con la mentalidad, porque las ayudas de la vivienda lo que hicieron subir es el alquiler. O sea, inmediatamente la gente que ha alquilado un piso incrementó prácticamente la totalidad de la ayuda que tenías disponible en el precio final del alquiler, con lo cual ganaban más y tú pagabas prácticamente igual, con las mismas dificultades. Entonces, yo creo que es una cuestión ya social y de mentalidad que esperemos que dentro de las consecuencias de esta crisis o de los posibles aprendizajes que podamos sacar, ese sea uno de ellos, que podría ser positivo, ¿no? Ese cambio de tendencia y que empecemos a tener en cuenta que el alquiler te da una movilidad laboral, te da también una autonomía personal y te da muchas más posibilidades, yo creo, que el tener una hipoteca que te encadene al banco. No sé, es mi opinión al menos. ¿Creéis realmente, ya que yo creo que va un poco en línea con todo lo que está pasando en esta crisis, que ese cambio de mentalidad, yo siempre me pregunto si ahora que parece que estamos despertando, cuando las cosas empiecen a ir mejor, allá por el 2018, si vamos a volver a darlo todo por sentado, a pensar, bueno, ahora que van las cosas mejor, nos vamos a relajar, y si en ese pensamiento va a incluir el de, bueno, ahora están los pisos baratos, porque claro, después ahora que ha pasado la crisis, están los pisos tirados. ¿Creéis que hay riesgo de volver otra vez a repetir ese ciclo o habremos aprendido ya para la próxima? Yo soy muy pesimista en este sentido. Yo soy muy pesimista. Creo que vamos a saldremos de la crisis no sé cuándo, quizá por azar más que por las medidas políticas o por el buen hacer de nuestros gestores o de nosotros mismos, cada uno, como digo. Pero sí que creo que saldremos de esta, como sea, con muchos menos derechos, con muchas menos posibilidades, con una generación prácticamente perdida, si no más, pero saldremos de esta y volveremos a caer en la misma porque creo que no se está produciendo ese cambio de mentalidad que sería imprescindible. Yo quisiera poner un poco el énfasis en el tema del marco legislativo, es decir, si vamos a aprender o no, pues eso va a ser un poco cuestión de cada uno, un poco no lo que decía Laro, de que cada uno tendrá que hacer autocrítica y responder por sí mismo. Pero yo creo que tenemos que marcar un marco en el que responda un poco a la situación que acabamos de vivir, es decir, sacar una síntesis de lo que ha pasado y establecer unos criterios legales que impidan, por lo menos, pues las atrocidades que ha habido ahora mismo o que ha habido estos años y que han provocado la situación que hay ahora mismo. Que se da la cruel circunstancia, pues es un poco lo que hablamos, del tema de
que por un lado los bancos son los que han estado fomentando la venta de viviendas, ahora se las han quedado, el gobierno coge impuestos de los ciudadanos para metérselo a ellos porque no tienen dinero, si se caen ellos se caen los ciudadanos. Bueno, al final es un follón y yo creo que responde mucho a que el marco está muy poco claro y eso interesa mucho a quien interesa, que son los que están sacando partido de esto. A nosotros, a la sociedad en general, creo, pues un poco, decía mi abuelo siempre, que me den pocos derechos pero que los pueda defender, y esto es un poco lo mismo, es decir, no creen marcos llenos de 1000 posibilidades con 1000 artículos y demás, sino la esencia de las cosas tiene que estar clara en la base de las leyes. Y creo que ahí es donde se va a demostrar que realmente hemos aprendido algo. Bueno, pues en la reciente aprobación o modificación de la ley de costas o por donde están avanzando los planes generales de ordenación de muchos municipios, creo que nos indica que es todo lo contrario. Parece que el ciclo se repite o no acaba nunca o es un ciclo eterno y paralelo. En fin, pues con esto nos despedimos este segundo Hangout de Vía 52. Esperamos que hayáis estado ahí, sobre todo, que hayáis disfrutado, que hayáis estado entretenidos y nada, nos volveremos a ver en una próxima ocasión. Ya sabéis, podéis comentar lo que queráis en nuestra cuenta de Facebook, en los comentarios de YouTube o en Twitter a través del hashtag Vía 52 Hangout. Nos despedimos y lo dicho, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Placer. Adiós.